ingeniero soluciona, propone, y el filósofo estudia y se da cuenta de las cosas, ¿no? Si tienes las dos patas, estás asentado. Pues el ingeniero hace eso, hace una labor de investigación y al final propone mecanismos mejorables pero que funcionan. Políticos, me decías. Con lo que se ve del nivel político ahora en general, ¿no? Pues hay mucha gente que le preguntas, pues una pregunta qué le parecería que estuviésemos gobernados por inteligencia artificial. Y hay gente que te dice, pues visto el nivel actual de la política, pues igual hasta mejor, ¿no? Para que según qué tema de decisiones... Es eso el sueño húmedo de Platón en la República, ¿eh? La tecnocracia pura y dura. Muy buenas, bienvenidos a nuestro programa El Teléfono Rojo, de nuestro canal Casero en Friends. Seguimos trayendo invitados, seguimos compartiendo con vosotros nuestro conocimiento y, bueno, una vez más, como hago siempre que empiezo cada uno de los programas, agradeceros el seguimiento que está teniendo el canal. Ya sabéis que superamos los 50.000 suscriptores hace poco, hemos superado el 1.000.000 de visualizaciones y, bueno, pues la idea es seguir intentando, incluso mejorando, y deciros que nos hace mucha ilusión que comentéis los podcasts y que cuando avisamos de quién es el invitado, pues nos hagáis preguntas, porque al final aquí estamos para que vosotros aprendáis y disfrutéis del podcast. Y sin más, pues voy a presentar a nuestro invitado de hoy, al que me hace especial ilusión que esté con nosotros, porque, bueno, aparte de lo conozco hace tiempo, por otras razones, pero bueno, es un apasionado de la inteligencia artificial, de la tecnología en general y de la informática, de la filosofía también. Bueno, algo. Y bueno, voy a dejar que se presente él para que os va a dar más detalles. Y si quieres, Javier, haz una breve presentación desde tu currículum un poquito, que nos expliques a qué te dedicas y por qué, y el porqué de tu pasión ahora por la inteligencia artificial. Bueno, Óscar, buenos días. Lo primero, gracias por invitarme a tu podcast, a tu programa. Bueno, mi nombre es Javier Arévalo, soy de los informáticos viejos del lugar. Pues tengo los carnets de conducir ordenadores, que digo yo, soy ingeniero informático, tengo los másters, ahora estoy con el doctorado también, que posiblemente ahora en septiembre finalmente lo consiga defender. Y bueno, lo mío con la inteligencia artificial que comentas no es una pasión reciente. La inteligencia artificial llegó a mi vida de manera natural partiendo de la informática y de la tecnología. Los primeros contactos que tuve con esta herramienta, que al final es una herramienta, como veremos, pues son en los años 80, programando en Lisp, programando en Prolog, a nivel bajo. Me precio de tener cierta perspectiva de lo que implica esta palabra que ahora tanto se usa y está tan de moda, que es inteligencia artificial. Y como veremos y como defenderé, también tengo mis puntos de vista a veces un tanto disruptivos y divergentes a otros puntos de vista perfectamente válidos, por otra parte. Y nada, que fluya la conversación y tenemos muchas cosas interesantes que podemos tratar aquí. Está claro, está claro. Bueno, aparte de, si quieres, que vamos a aprovechar Sí. Para que no me eches en cara luego que no he hablado de tu libro. El Paco Umbral, vamos a hacerlo. Que no me hagas un Paco Umbral. Sí. Pues bueno, pues decir que Javier ha publicado varios libros. El primero creo que fue... Este fue cuando nació Sí. mi hija Sara, porque Sí. era aquello de tener un hijo, o plantar un hijo, tener un árbol y escribir Sí. un libro. ¿Sí? Eso es, algo así. Bueno, pues escribí un libro sobre la breve historia de la informática y las computadoras. Aquí hay dos conceptos muy importantes que saldrán en la conversación. No es lo mismo informática que computadora. Por eso hay que hacer una diferenciación entre la historia de la informática y de las computadoras. Y además es una historia, o varias historias narradas, humanas interesantísimas, sobre cómo ha sido la evolución, las personas, los hechos, todo lo que ha movido a la informática en cuanto a tal, que como cualquier historia humana es súper interesante. Ese es uno, el primero que escribí. Luego ya en el ámbito de la tesis, escribí un prólogo a la inteligencia artificial. Mi tesis doctoral, que ya está presentada, aceptada y falta solamente la defensa, básicamente tiene que ver con aplicaciones concretas en el ámbito industrial de la consciencia artificial. Hablaremos de ese concepto, consciencia artificial, ¿vale? Yo cuando empecé a investigarlo hace 3 años de manera seria y metódica, y aunque ya vaya mucho tiempo leyendo diferentes papers, informaciones, libros, me di cuenta de que no había un documento de referencia en el cual alguien que quisiera empezar con la inteligencia artificial y aprender de qué iba el tema se pudiera basar.
Decir, bueno, yo tengo conceptos generales, hablo mucho del tema, pero ¿qué implica la inteligencia artificial? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los estudios fundacionales? ¿Los primeros mecanismos dotados de esa inteligencia que hablamos? Pues en este prólogo está todo escrito, está todo perfectamente esquematizado y toda la bibliografía perfectamente hilada. Y es el libro que me hubiera gustado tener cuando empecé de manera seria a investigar en este campo, tenerlo de referencia, ¿vale? Haber podido, aparte de consultar sus apartados, ir a la parte del final de bibliografía y decir, mira, léete esto de este autor, léete esto de este autor, y tener una referencia, ¿no? Vale, ese es otro libro en el ámbito de la investigación en IA. Y en el ámbito de investigación pura, también, ámbito académico de investigación en tecnología, escribí otro y enlazo con lo que comentabas antes de la vena filosófica. La filosofía no es sino el gusto por el conocimiento. Y trataremos, es fundamental querer siempre aprender y conocer y no despreciar ningún tipo de conocimiento. Parece que estamos ahí en lucha, ¿no? Los ingenieros desprecian a los filósofos desprecian a los ingenieros, letras contra ciencias, no es así, ¿no? Entonces, informática, el mundo como información y representación, parafrasea a Schopenhauer, el cual hablaba del mundo como voluntad y representación, y juega con esa ambigüedad del título para hablar y para postular, es la tesis del libro, que realmente el mundo, la realidad, lo que nos rodea es información y cómo esa información se manifiesta. Y ya para terminar este monólogo de introducción, ahora que llega el verano, nos ponemos camisas bonitas y hacemos cosas diferentes. Fundamentado en las teorías que desarrollo en el libro de informática, El mundo como información y representación, hice una novela de ciencia ficción. Posiblemente se haga o se convierta en un guión para una película que ya veremos cómo se rueda, y la novela, que es una trilogía, es La secuencia. Y es una historia que discurre en gran medida en la colonia de Riollosa, que está ahí en La Rioja, en Los Cameros. Es una historia de intriga, de thriller, de ciencia ficción, de viajes en el tiempo. Es divertida, lo pasé muy bien escribiéndolo. Y eso es lo que por el momento vamos aportando. Bueno, que no es poco, porque ya hablaremos luego que en base a tus conocimientos de la inteligencia artificial y lo que has podido desarrollar, también una de tus aficiones es el cine y la música. Sí. Y creo que también estás utilizando herramientas de IA para desarrollar estos hobbies o llamémosles aficiones. Aficiones latentes hace muchos años y que no tenía yo las herramientas necesarias para poder crear como estoy creando ahora. Yo ahí voy en contracorriente. Todo el mundo dice, oye, yo he escrito esto sin hacer uso de inteligencia artificial, sin hacer uso de un modelo de lenguaje natural amplio, ¿no? Un LLM. Y al contrario, yo los utilizo de manera muy amplia, pero los utilizo. Y yo decido lo que tienen que hacer. Y yo sé cómo tienen que hacerlo. Y cuando escribo una novela, si me gusta Umberto Eco, alimento a la IA con las novelas de Umberto Eco y le digo, quiero que esta trama, con estos personajes, estas secuencias, esta historia, esta ambientación, me la desarrolles y me la traduzcas al lenguaje que utilizaba el ínclito Umberto Eco. Y queda una novela... ¡Ay, pues qué bien escrita está! Claro, me ha apoyado la IA. ¿Quién dice eso? Cualquier otra cosa. Creación musical, música electrónica, que también me gusta bastante. En su momento, en los 80, 90, utilizamos una historia que se llaman trackers para coger pequeñas pistas y con los Commodore Amiga y los Atari ST de la época hacer algún pequeño montaje. Aquello era bastante rudimentario. Hoy en día hay herramientas sensacionales. Si sabes lo que quieres hacer y cómo hacerlo, lo haces y lo disfrutas. Entonces, sí, efectivamente, la IA es una herramienta que nos vale para todo. Bueno, con este tema hay mucha controversia porque están los puristas, ¿no? Los puristas de siempre que dicen la música solo es música si está hecha o compuesta por personas. Los libros solo son libros si están pensados y escritos por personas. Ante esto, no sé cuál es tu opinión. Me parece muy bien y me parece perfecto. Yo a veces como en el McDonald's y como muy a gusto. A veces me voy a un restaurante de calidad y como de cuchara y como también a gusto. Son diferentes productos. O sea, no hay que despreciar una cosa ni la otra. O sea, generar música con las habilidades mecánicas y las habilidades manuales que requiere, que es una gimnasia corporal, es súper difícil. Yo nunca he conseguido, y lo he intentado, llegar a dominar un instrumento musical. Sin embargo, con una herramienta como la IA, aún sin conocimientos técnicos de teoría musical, que siempre son importantes, puedes hacer cosas muy dignas. Criticable, como todo. Pero el movimiento se demuestra andando. Hay que hacer cosas, sin más. Claro. Y la IA es una herramienta que nos vale. Con algún invitado que he tenido en el programa hablamos de la IA como un superpoder. Correcto. Es un superpoder que nos ha venido... Sí.
y evidentemente, ¿por qué no vamos a utilizarlo? Es como esa pastillita que te tomas y que te activa el cerebro y que te permite potenciar toda aquella ansia de crear, de generar. La IA es la herramienta más creativa que yo conozco. Últimamente lo comento con muchos compañeros en diferentes ámbitos. Me dicen, ¿estás desatado? Digo, estoy desatado porque he aprendido a manejar algunas herramientas que me permiten desarrollar todas esas capacidades que yo tenía ahí latentes y que ¿cuándo voy a poder hacer esto? Es que no tengo esos conocimientos, no sé cómo hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. Y se hace. Está claro. Hablando de la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo y ha tenido en la sociedad en general, claro, para nosotros, para la generalidad, ¿no? Pues yo creo que el impacto fue con la irrupción de ChatGPT, cuando se nos puso pues al alcance de todos los mortales, por así decirlo, herramientas de inteligencia artificial. Pero claro, entiendo que esto es un proceso largo. ¿Podrías, de una forma lo más esquemática que puedas, lo más resumida, decirnos de dónde viene la inteligencia artificial y cómo hemos llegado a lo que tenemos hoy? Bueno, vamos a partir de una historia que se narra aquí, por supuesto. Vamos a partir del año 56, conferencias de Dartmouth. Conferencias de Dartmouth. Los grandes gurús de la inteligencia artificial se reunieron allí en una universidad en Estados Unidos durante un verano, dando por supuesto que el tema de la inteligencia artificial, que era un concepto que en ese momento se acuñó, se iba a solucionar prácticamente en esas sesiones, que ya estaba hecho. ¿Por qué? Porque en esa primera ola de la inteligencia artificial se basaba en la lógica del primer orden, se basaba en la lógica de predicados también. Y al final, John McCarthy, que es el padre de la IA, hablaremos de él también, junto a una serie de prohombres, Minsky, también Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, y se juntaron ese verano para dilucidar y para hablar sobre cómo se podía llevar a cabo esa inteligencia artificial, un concepto nuevo que se creaba en aquel momento, ¿vale? Eso fue la primera ola de la inteligencia artificial. En ese momento, en el 56 y alrededores, se desarrollaron y se diseñaron tecnologías y temas que ahora mismo han eclosionado, como puede ser el concepto de neurona artificial. Las redes neuronales famosas ya parten de un paper del 58, prácticamente al lado. Lo que pasa es que la capacidad computacional que en aquel momento se tenía no era suficientemente adecuada, no había esa potencia, que permitiera implementar esos sistemas iniciales que se habían desarrollado. He hablado de John McCarthy, a ver si no me lío mucho. John McCarthy es el padre de la IA por definición y además tiene una influencia tremenda en todo el desarrollo de la IA y la tecnología en ese momento, ¿no? John McCarthy era matemático. Fue el que desarrolló el primer lenguaje de programación de inteligencia artificial específico, Lisp. Y John McCarthy lo hizo como un ejercicio prácticamente matemático. No llegó a pensar que ese lenguaje de programación fuera realmente computable, que se pudiera esa fórmula matemática implementar en una computadora, una IBM 701 de la época, un armatoste tremendo. Pues aquí aparece un personaje de los importantes, pero en su momento era un personajillo porque era un ayudante de él, era un becario que tenía, que es Steve Russell. Steve Russell, poco menos que dijo, sujétame el cubata. Y se puso a programar el Lisp y consiguió implementar ese primer lenguaje de programación de IA en una máquina 701. Cosa que John McCarthy se quedó, esto funciona realmente, mi invento funciona. Voy a acelerar un poquito, porque Steve Russell también fue el primer creador del primer videojuego, el Star Wars. Es que hay muchas historias para contar. Vale, eso es la primera etapa. Posteriormente, la IA ha sido veranos, inviernos, le llaman subidas, bajadas. En los 80, 70 finales hubo otra segunda ola que en este momento ya la capacidad computacional era mayor. Recordemos que en los 80 vino la irrupción de la informática personal, muchos lo vivimos en primera persona, y fue otra vuelta de tuerca, ¿no? Sucesivas generaciones hasta la cuarta ola, que es la actual, cuarta, quinta ola. Para resumir, y el otro día comentábamos un poco, realmente lo que ha sido disruptivo en el tema de la IA, aparte de la capacidad computacional, aparte de que las máquinas son capaces de procesar mucha más cantidad de datos y son capaces de aquellas primigenias ecuaciones matemáticas y aquellos modelos ponerlos en funcionamiento, ha sido la irrupción de Internet. Ese es el punto de eclosión. Ese ha sido realmente lo disruptivo
a nivel tecnológico que hemos vivido durante los últimos años. Cuando alrededor del año 2000 el Internet fue algo absolutamente global. Y con esos datos del mundo mundial es con los que estamos alimentando actualmente a la IA. Por eso las respuestas que conseguimos con la IA son tan tremendamente ricas y tan tremendamente sorprendentes en gran medida. Y así. Entiendo que, evidentemente, la IA sin Internet no existiría o no se hubiese podido desarrollar a la misma velocidad. Correcto. Porque la IA, su gasolina o su motor son los datos. Siempre, son los datos, siempre. Y eso nos lo puede explicar, porque la gente está oyendo que ahora que el nuevo oro son los datos. Sí. Exactamente qué son los datos o cómo se procesan los datos o por qué hay tantos datos. Bueno, mira, aquí voy a enlazar con lo que comentaba antes, otra vez volvemos a rememorar al ínclito Paco Umbral, lo de la diferenciación entre informática y computadora, ¿vale? Breve historia de informática de las computadoras hace referencia a eso precisamente. La informática hace referencia a la información. La información en cuanto a tal, puede ser procesada de muchas maneras. De hecho, las primeras máquinas automáticas que procesaban información, históricamente, no computaban. Hablo de las tabuladoras de Hollerith, que básicamente eran unas máquinas que permitían tarjetas perforadas ordenarlas, y con esa ordenación de tarjetas perforadas, pues, por ejemplo, se consiguió el censo de Estados Unidos en su momento, a finales del siglo XIX, hacerlo mucho más rápido. Eso es informática, eso es procesamiento de información, ¿vale? Y aquí viene el tema, computando, que computar es básicamente calcular con números, se puede procesar, manipular y manejar información. Entonces, la computadora permite procesar información, pero la computadora acota, pero no agota a la informática. Es decir, el concepto de informática es mucho más amplio que lo que meramente está indicando la computación, ¿vale? Computando se puede procesar información y computando, y hay aquí lo importante, se pueden aplicar reglas lógicas. Si yo aplico reglas lógicas, razonamiento sobre la información, ¿qué consigo? Consigo llegar a una conclusión, consigo llegar a un planteamiento final que puedo decir, puedo enunciar que es inteligente, por decirlo de alguna manera. Parto de la información, parto de los datos, computo sobre esos datos, los manipulo, los manejo y al final consigo un razonamiento final válido. De ahí parte la importancia, ¿no? De que si yo no tengo datos sobre los cuales razono, no puedo llegar a ninguna premisa, ninguna conclusión que sea lo que realmente justifique todo este invento, ¿no? Que le dé sustancia. Sí, ahora que estás diciendo esto, antes de que se me olvide, hay otra pregunta que se hace mucho y es ¿dónde están los datos? Porque claro, mucha gente piensa que están en la nube, pero la nube no deja de ser algo que está ahí, pero realmente los datos están físicamente depositados. Sí, eso puede ser un problema, el almacenamiento de datos. A ver, es que aquí ya entramos en cuestionamientos semánticos, semióticos y ya vamos a abrir un melón un poco ya de otro nivel. ¿Qué es un dato? Por ejemplo, yo veo tu vaso y ¿es agua o es vodka? Esperemos que sea agua, ¿no? ¿Qué me está diciendo ese vaso? Me está diciendo que posiblemente vayas a hablar y necesites beber agua. Si el vaso estuviera por la mitad, tendría más información todavía. Me está diciendo que tú ya has hablado bastante y que le has pegado ya 2 tragos y se ha bajado el agua. O sea, hay información innata que puede que tú no estés procesando. ¿Cuál es la cantidad de información que tiene nuestro entorno? Infinita. Y la información no está en el vaso. La información está en ti, que eres el que lo interpreta. Ese matiz es importante. Pero claro, eso es un enfoque del cual ahora mismo la informática se desplaza. Porque la informática lo que hace es interpretar, modelar el mundo, hacer un modelo de la información que cree conveniente de la que le rodea y ese modelo codificarlo en forma de unos y ceros, lo que ya es vox populi, ¿no? Que al final en base binaria se codifica lo que quieras. De manera que la informática, el ejemplo del vaso que te he puesto, lo simplificaría. Un 1, vaso lleno. Un 0, vaso vacío. Prau. Y almacenaría un 1 o un 0. Y ya. Aún así, la información que contiene ese vaso es muchísimo e infinitamente más rica de lo que la informática llega a procesar y almacenar. ¿Hay espacio para almacenar? Sí. Y podemos abrir el melón de las diferentes tecnologías que me permiten almacenar información. ¿La nube qué es? La nube es un montón de servidores
de cachivaches electrónicos, de armarios interconectados a nivel global, que tú cuando estás trabajando en la famosa nube y dejas un ficherito en tu ordenador, en OneDrive, en Google Drive, no sabes dónde está realmente. Puede estar parte del fichero en un centro de procesamiento de datos que está en Hannover, otra parte está en Düsseldorf, la siguiente la tienes en Honolulu, y en un momento dado, a velocidad de la luz literalmente, tú cuando le das a la teclita, te va tu ordenador, ¿no? Eso es la famosa nube, que está todo descentralizado, está todo en trocitos, diremos, disperso por todo el mundo mundial. Claro, porque eso, nosotros, la inteligencia, vamos a llamarla humana, Sí. lo que hacemos está en el cerebro, está en nuestro cerebro. Esa información y esos datos. He leído muchas cosas al respecto. Hablan del plexo solar, del pecho, del sistema linfático. Parece ser que sí, que el cerebro es la base central. ¿Y el pulpo dónde lo almacena? Porque el pulpo debe tener 8 cerebros, uno por cada tentáculo. Y además al pulpo, hace poquito unos señores de Cambridge, creo, han determinado en un paper que tiene conciencia y que por lo tanto hemos de dejar de comerlo, porque es un animal consciente. ¿Con qué voy a esto? Que igual no somos el único ente, ser consciente, que conoce, que tiene inteligencia, y hay diferentes formas de inteligencia. Y enlazo con lo siguiente. A mí a veces me chirría un poco la palabra inteligencia artificial aplicada a lo que hacen las máquinas, porque las máquinas computan, ya lo he dejado claro. O sea, las máquinas no son inteligentes. Los inteligentes somos las personas. Es una palabra que se aplica a las personas. Y me chirría un poco. Y además puede llamar a engaño. ¡Ay, una inteligencia artificial! Esto va a venir Skynet y nos va a invadir. Pues no necesariamente, o sí. Pero es otra historia, ¿vale? A veces pienso que teníamos que inventar una palabra específica para lo que hacen las computadoras a la hora de procesar información, procesar datos y conseguir respuestas en base a esa información, ¿vale? El cerebro, volviendo al inicial que estábamos hablando, no despasarme mucho, almacena nuestra capacidad de conocimiento, nuestra capacidad de razonamiento. Pues todo apunta que sí. Pero no es mi terreno de investigación en el que más conozca. He estudiado cosas, he visto cosas, pero eso está muy abierto todavía. Es un ámbito en desarrollo. Claro, hablando de la conciencia de las máquinas, ¿no? O porque dices, las máquinas no piensan. ¿Computan? Claro, pero es que vamos al lenguaje, ¿no? ¿Qué es Sí. pensar o qué es computar? Ahí podemos rizar el rizo. Más que nada planteo esa duda Sí. para quitar el miedo a que haya una máquina que te va a suplir de la manera que tú lo haces. No. A ver, tampoco es que tú seas mejor en todo. Computar ha demostrado ser una forma de solucionar problemas de manera mucho más eficiente que mediante el pensamiento normal. Hay muchas tareas que hoy en día se hacen computando que pensando sería una locura hacerlo, ¿no? Pero me sigue pareciendo, incluso eufónicamente, un concepto más, sobre todo exacto, afirmar que las máquinas computan. Y computando se pueden emular procedimientos análogos a los que se consigue pensando y a los que se consigue mediante inteligencia, pero siempre emulando. Se puede modelar la inteligencia humana mediante un proceso computacional, mediante una ecuación discretizada, etc., y llegar a unas soluciones equivalentes o superiores. Pero, insisto, es que las computadoras por definición computan, y es que es lo que hay. ¿Inteligencia artificial? Bueno, te lo compro. Pero en puridad es un término que puede llegar a ser hasta tóxico, porque nos hace a veces pensar que es lo que no es. Sí, paranoias, ¿no? De que pensamos que los robots... Claro, porque ahora estamos hablando de las máquinas, de la inteligencia artificial en los teléfonos, en los dispositivos. ¿Qué pasa cuando eso se traslade? Antes hablábamos en bromas y Amelio va a poder alguna vez tomar vida, ¿no? Con inteligencia artificial. Sí. Pero claro, eso sí que puede dar un poco de respeto. ¿Qué pasa cuando eso pase a un robot, por ejemplo? Claro, es que también has utilizado la palabra vida. Claro. Sí, es como aquella pregunta de sí. decir, ¿crees en Dios? Y dice, defíneme creer y defíneme Dios. Pues esto es parecido. Tienes que decirme vida. Bueno, mira, no lo voy a bajar a un nivel tan elevado, ¿no? Ahora va a hablar el ingeniero. O sea, el hacer un mecanismo que sea capaz de interactuar contigo y que sea capaz de tener un determinado comportamiento análogo al de un ente vivo, eso ya es una tecnología real y que está aquí. O sea, tienes que irte a YouTube un momento, buscar 4 vídeos y te van a aparecer nuestros amigos los asiáticos, que son pioneros en esto, con un montón de diferentes competiciones, a ver quién hace el cachivache electrónico más capaz de dar el pego y más divertido. Pues sí. ¿A medio va a poder tener ese dispositivo?
es que vaya a poderlo tener. Es que ahora mismo nos vamos a AliExpress, compramos 4 juguetitos y en la próxima entrevista sale a medio aquí bailando y recitando Shakespeare. Eso es así, ¿vale? ¿Tiene vida? No. Es un mecanismo computacional que consigue unos efectos muy parecidos al de una vida. Ya está. ¿Tiene sentimientos? No, los sentimientos son propios de los humanos. Tiene determinados sensores, es capaz de procesar la información, puede llegar a almacenar y a recordar y luego en base a ese recuerdo actuar. Y tú, como persona, vuelvo a lo del vaso, tú lo percibes de una forma. Y tú, en base a tu experiencia y a todo tu bagaje cultural, dices, ahí va, a medio está vivo. Vale, pero eso es tuyo. Eso lo tienes tú en tu cabeza. A medio es lo que es, no es más. Claro, al final nos vamos todo a lo que veníamos hablando y yo creo que es a un punto de vista, ¿no?, filosófico de todo, ¿no? Y de ver todo, porque claro, todo es muy subjetivo. Sí. Es que podemos subjetivar todo, hasta que nosotros mismos... Ya, pero mira, y me encanta que me hagas esa pregunta, porque esto me da para pensar. Fíjate, en mi trabajo a nivel profesional, muchas veces me encuentro con 2 perfiles antagónicos. Hablamos de subjetividad, de filosofía, de tal. Son palabras que también tienen todas sus connotaciones, ¿no? Y mira, yo me encuentro perfiles muy técnicos, y muy técnicos es el perfil que está aquí muy abajo, a nivel máquina. Gente muy capacitada a nivel técnica, que es capaz de resolver problemas técnicos importantes, pero que no sabe lo que está haciendo. Y luego gente que está aquí arriba, que es capaz de visualizar el problema global, ver el problema completo, pero que no conoce la tecnología. Tanto no tiene una carencia. Y lo complicado es conseguir perfiles de gente que esté aquí abajo, que sepa lo que es la tecnología, que sepa cómo manejarla y que sea capaz de elevarse, y una vez que sea elevado y ve el problema global, bajar otra vez al nivel tecnológico e implementarlo. Esos son los perfiles demandados y es de lógica, ¿no? Y en eso enlazo lo que me decías ahora mismo. La filosofía es importante, importantísima, porque te permite dar el saltito y verlo de otra manera diferente. Es como el juego del Fortnite. ¿Sabes el Fortnite? Que cuando te lanzas con el paracaídas, esos momentos en los cuales estás con el paracaídas viendo la isla y viendo dónde vas a caer son cruciales, porque luego ya te metes en la vorágine de los disparos y de matar a uno y a otro, y si no tienes esa perspectiva global de dónde estás, dónde está el lago, dónde está el edificio donde te puedes ocultar, dónde está el grupo de más gente, no puedes jugar la partida. Pues para eso vale ese conocimiento, para eso vale ese bagaje cultural, para ver desde arriba el escenario y luego ya sí, te pones abajo y empiezas a disparar y a utilizar la tecnología para solucionar problemas, ¿no? Pero eso, la perspectiva es siempre importante. Y si vamos ahora en el parapente del Fortnite, sí, hablando en inteligencia artificial, ¿qué vemos desde arriba? Pues vemos una perspectiva de eclosión pura y de que aquí puede pasar absolutamente de todo. Hace poquísimo Kurt Weingart creó una nueva versión de su libro La singularidad está cerca, ¿vale? Un libro del 2004 que acaba de hacer otra nueva edición, en la cual ya habla de máquinas conscientes, de cómo se va a integrar. Y es un hombre que es un gurú, que ha tenido muchos aciertos a la hora de vaticinar cómo la tecnología va a evolucionar. Por ejemplo, ya en los 80 vaticinó que en los 90 las máquinas iban a ser capaces de ganar al ajedrez a cualquier humano, ¿no? La famosa partida del 97 de Kasparov. Bien, pues este hombre está ahora mismo vaticinando esa eclosión brutal que estamos todos viviendo en primera persona de cómo la IA, inteligencia artificial, potencia nuestras capacidades. Es lo que conversábamos antes, ¿no? Yo no soy músico, hago música, y a mí y a algunas personas, otras no, pero a algunas personas les gusta cómo suena. Yo no soy literato, pues hago algo de literatura, alguna novelilla. Yo soy ingeniero, pero soy un ingeniero que creo ser consciente de las posibilidades que me da esta herramienta y las utilizo, tanto a nivel profesional como en mi vida particular, privada, para mis diferentes pulsiones darle salida. Entonces, eso es lo que ya nos permite la IA. Y eso es lo que todo el mundo tiene que tener claro y utilizarlo conforme su criterio y sus capacidades y sin miedo. Y miedo ni vergüenza. Ay, no, es que si se enteran que he escrito esto utilizando un poquito la IA que me ayude, pues me tienes que tener vergüenza. Es una herramienta que la utilizas. Y además, en las diferentes entrevistas que hemos hecho aquí, pues siempre sale el tema de ¿se puede utilizar, no se puede utilizar? Hay que decir que utilizamos, por ejemplo, en el tema de las universidades y de los colegios,
hemos entrevistado a catedráticos y a profesores de universidad que han dicho claramente que evidentemente que se tiene que utilizar la inteligencia artificial. Sí. Es que quien no la utilice posiblemente entre dentro, que incluso el reglamento europeo ya recoge la palabra analfabeto digital. Claro. Sí. Entonces, yo creo que sí que hay que utilizarla y hilando esto con que, bueno, pues nosotros nos dedicamos al tema también del derecho, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algún juez y la pregunta que hacemos siempre que más sale es la famosa el del juez robot, ¿no? Y hablando contigo ahora, aprovechando que estás aquí con un perfil más técnico y aparte filosófico, ¿qué te parece la idea del juez robot? Perfectamente válida, con matices, como todo, en un contexto. Hace poco estuve en el simposio anual de automática ahí en Huelva y estoy hablando con compañeros de la Universidad de La Laguna que están precisamente implementando sistemas automáticos de procesamiento en el sistema judicial allí en Canarias. Y estuvimos dialogando sobre la ventaja, la capacidad que consiguen ahora mismo a la hora de procesar toda esa cantidad de información, todos esos datos y la productividad que consiguen utilizando modelos LLM, lenguaje natural extensos, ChatGPT, por decirlo de alguna manera, aunque son luego otros, para procesar toda esa cantidad de información y que al final lo que hace el humano es simplemente validar que realmente las conclusiones y los resultados son correctos. Pues claro que sí. Juez robot. Juez robot, con todo lo que implique la carga que connota el término de juez, de entrada te diría no, porque un juez toma decisiones vinculantes y muy importantes. Y un juez tiene esa conciencia humana, vuelvo a la palabra conciencia, que le permite no solamente conocer las leyes, que también, que las leyes se respetan siempre, con el matiz interpretativo que hace el juez. O sea, yo de leyes sé lo justo para saber que un juez es el que tiene que tener criterio para aplicar esa ley y de qué forma aplicarla dentro de un contexto. Y ese contexto es muy rico, y ese contexto tiene muchísimos matices, y solamente un juez puede validarlo. A día de hoy, cada vez las IAs son más conscientes de toda esa cantidad de parámetros, de todo eso que conlleva. Yo, y esto es una opinión, es diferente una opinión a una conclusión documentada. Conclusión documentada es estudiado en firme un caso, una materia, y tengo esta conclusión. Opinión, has visto, te has empapado, tal. Yo opino que está muy lejos de llegar ese momento global, pero que pequeñas decisiones prácticamente del ámbito administrativo, sí, prácticamente las puede hacerlo ya perfectamente. Oye, el otro día me pillé un radar. Estoy seguro que ningún juez ha visto esa foto de radar ni ha visto esa imagen, sino que automáticamente la IA, el sistema automático, la computadora, esos son súper eficientes, por cierto, me ha llegado en mi aplicación, le hemos pillado a 10 kilómetros por hora más de la vista. No tiene letra de puntos, pero tiene usted que aportar al área público esta cantidad. Pues muy bien, y eso es un juicio ya emitido. Hay un juez robot que ha emitido un juicio y una sentencia sumadísima que me ha llegado a mí. Y yo la acato porque digo, pues sí, será cierto. Ahí tenemos un ejemplo. Un juez que interviene y que además pone una pena que hay que cumplir. Vale. Claro, y si hay un caso, yo qué sé, que hay un tema humano, un asesinato, cualquier tema importante, lógicamente eso hay que ser muy prudente. Sí, pero por capacidades lo podría hacer. Ahí entraría luego el tema... Por capacidades, afirmo con bastante fuerza que la IA ayuda mucho a un señor juez, una señora juez, a realizar su labor profesional como una herramienta más. Y le ayuda mucho a procesar, a organizar y a poner orden a la información. Incluso a un documento enorme que tiene, saber de qué va y demás. Es una herramienta. Pero tomar la decisión final... Hay muchos papers al respecto que he leído sobre cómo los dictámenes, tanto médicos, que es otro de los grandes puntos de aplicación de la inteligencia artificial, como judiciales, sesgan y coartan la decisión final del médico o del juez. Ahora mismo tenemos un paper en el grupo de investigación de la Universidad de La Rioja sobre sesgos cognitivos a la hora de aplicar la IA en investigación. De qué forma la IA te condiciona a ti. Basta que tú sepas que algo lo ha dicho la IA para que tú ya pienses que es verdad. Y puede estar equivocada. La IA en cuanto a tal no solamente comete errores porque procesa mal información o tiene información incorrecta o no hace lo que tiene que hacer o hace lo que tiene que hacer pero no sabíamos que era eso lo que hacía finalmente, sino que induce en ti, que eres el que toma la decisión, los errores. Hay que ser muy prudente.
Bueno, pero el famoso sesgo, que también lo discutimos en todos los capítulos, más sesgo que tenemos, creo que el humano también tiene sesgo. Yo si voy a... El juez al final tiene que basarse en informes o en conclusiones o en testigos o en periciales, que también puede sesgar su... Sí. Entonces, el otro día, por ejemplo, que estuvimos en una conferencia y había periodistas hablando del tema de la inteligencia artificial, que evidentemente está haciendo mucho daño en cuanto a las empresas, que, por ejemplo, tienen corresponsales en todo el mundo, que tienen un coste y con un teléfono y una grabación pues les están haciendo el trabajo, ¿no? Y hablaban del sesgo. Y yo comentaba con ellos que, a ver, que editorialmente entiendo que todos los periódicos, por ejemplo, todas las compañías de medios de comunicación están sesgadas de por sí. Sí. Entonces, que venir a atacar, por ejemplo, a la IA, que no entre por el sesgo... Pues... Pero eso es un sesgo natural, lo que estás comentando, sí. Ya es un sesgo artificial. Y todo lo que sea artificial, y nos remontamos a la época de los luditas famosos, con los telares que los quemaban porque iban a quitar el trabajo a la gente, pues ahí tenemos algo por lo que atacarlo, efectivamente. Mira, antes comentabas el ámbito académico, el ámbito universitario. Yo he dado clases en la Universidad Internacional de La Rioja, he sido profesor en el grado de Ingeniería Informática y lo he vivido en primera persona, dicho con infinito cariño y respeto. Algunos compañeros pues que igual no tienen tanto fuerza e ímpetu a la hora de reciclarse, de ponerse las pilas, de cambiar el temario, de no repetir los exámenes. Claro, si tú utilizas herramientas de IA para hacer tu carrera y tus trabajos y el profesor te sigue poniendo el mismo examen o los mismos trabajos de hace 3 o 4 años, pues ya ves tú el trabajo que necesitas. Entonces, claro, ¿la IA se puede aplicar y utilizar? Claro que sí. Pero tú también tienes que hacer tu parte y a ti te resulta incómoda. ¿Y esto cómo enlaza con lo que estamos hablando? Pues precisamente con ese tema, ¿no? De que el sesgo siempre va a estar en la persona, siempre va a estar en la persona, pero basta que detectemos un atisbo de sesgo, de fallo en la máquina que nos puede hacer la vida en ese sentido un poquito menos cómoda, porque estamos muy tranquilos ahí en nuestro pesebre amancebaos, pues vamos contra ello. ¿La IA tiene sesgos? Sí. Y nosotros. Y nosotros también. Es así. Eso lo que yo veo es que es el tema del sesgo, es porque es muy repetido en todos los congresos y en todas las conferencias. Yo creo que es más una excusa que se busca el que no quiere molestarse en aprender y en ponerse al día con el tema de la inteligencia artificial que un problema real. Porque al final yo entiendo que es, pues, el sesgo lo tenemos todos. Sí. Y al final lo que pasa es que lo que hablamos, ¿no? Es más fácil decir, no, es que la IA está sesgada para el tema de periodismo, está sesgada para el tema judicial. Y ahora damos otro salto. Ahora vamos al contexto actual que estamos viviendo, ¿no? En España, en Europa, como quieras verlo, políticamente. Mira, los políticos. Terminando de responder a la otra pregunta, porque sí. ahora mientras que hablabas me venía a la mente sesgos, pero sesgos no puede ser un comodín. O sea, nosotros detectamos en el grupo de investigación el rollo de los sesgos y dijimos, muy bien, vamos a hacer ciencia con esto, vamos a hacer una taxonomía. Hemos identificado 112 sesgos diferentes perfectamente tipificados y perfectamente equilibrados, balanceados y numerados. ¿Dónde se aplica? En este y en este campo. 5 categorías de campos a los cuales se aplica. Y con eso haces un paper. Y en el paper hay una serie de indicaciones y de conclusiones sobre cómo paliar los sesgos. O sea, no me sirve de nada decir, es que hay sesgos, no funciona. Hay sesgos. Vamos a solucionarlos. Son estos localizados, y es una lista que se puede enmendar y se puede ampliar, están en una taxonomía perfectamente catalogizados y además proponemos estas soluciones. Eso en cuanto a los sesgos que decíamos. Eso es una labor de ingeniero. ¿Tienes que ser filósofo? Sí, pero si solo eres filósofo te dejas una pata en el aire. ¿Tienes que ser ingeniero? También. Y las 2 patas en el aire. El ingeniero soluciona, propone, y el filósofo estudia y se da cuenta de las cosas, ¿no? Si tienes las 2 patas, estás asentado. Entonces el ingeniero hace eso, hace una labor de investigación y al final propone mecanismos mejorables pero que funcionan. Políticos, me decías. Con lo que se ve del nivel político ahora en general, ¿no? Pues hay mucha gente que le preguntas, pues una pregunta si qué le parecería que estuviésemos gobernados por inteligencia artificial. Y hay gente que te dice, pues visto el nivel actual de la política, pues igual hasta mejor, ¿no? Para que según qué tema de decisiones... Es eso el sueño húmedo de Platón en la República, la tecnocracia pura y dura en la cual solamente la gente realmente capacitada es capaz de sacar adelante sus enmiendas y sus propuestas. Creo que tiene algo parecido en China últimamente.
que tienen un sistema político equivalente, que es muy propio suyo. No es comunismo, no sé dónde quedó esa palabra en el pasado, y que tienen así un sistema muy, muy práctico, muy tecnócrata. Los europeos somos diferentes, respiramos de otra manera, tenemos otro bagaje cultural, otros puntos de partida, y el nivel político que tenemos es el que nos merecemos. Es que tampoco hay muchas vueltas que darle de hoja. Ya está, es nuestro sistema y funciona así. Si fuera sustituido por la IA, ¿iba a funcionar? Es otra opinión. Yo creo que no. Sería porque es más fácil ponerle cara al que comete el error y meterle un guantazo aunque sea virtual, que no ponerle cara y echar balones fuera. No, es que la culpa la tiene la IA, esto lo ha decidido la IA. No lo veo. No creo que en Europa, por lo menos a corto o medio plazo, sea algo que podemos implantar en Europa y mucho menos España, ¿no? Que estamos en la parte de abajo de Europa en el mapa, me refiero, por lo menos. Sí. Hablando de, otra vez, centrándonos en el avance de la IA, el crecimiento, yo no sé si se puede llamar un crecimiento exponencial, creo que lo es, va a seguir siendo, porque claro, si sigue a esta velocidad, el desarrollo de IA de los últimos años, o va a llegar un momento en el que va a parar el crecimiento. ¿Qué quieres escuchar? Hombre, pues yo que soy un apasionado de este tema, que siga, ¿no? Te puedo decir las múltiples vertientes. Hace poco hablaba del último libro la nueva versión de la seguridad está cercana. Hay un concepto que se estudia a nivel incluso ciencia ficción, y a nivel científico, por supuesto. La ciencia ficción es la hermana pequeña de la ciencia, donde los grandes científicos siempre se han desahogado en una novelita de ciencia ficción, que luego al final el resultado que era muy real a futuro, ¿no? Que habla sobre el punto de seguridad tecnológica, un momento en el cual la tecnología es capaz de hacer un salto tal, un punto de inflexión tal, que nos supere y que esto evolucione a saber hasta dónde, ¿no? Sí, puede ocurrir en cualquier momento, puede que haya ocurrido y ya no nos hemos enterado. ¿La IA va a seguir evolucionando? Lógicamente. Ahora hace poco ha salido ChatGPT 5, saldrá el 6, ahora nuevas herramientas, todo va muy acelerado, todo va rápido. ¿Qué puede pasar? Pues no tengo ni idea. Tengo por ahí algunas pistas, pero no apostaría por una o por otra. O sea, bajo ese sentido, y hablo ya algo muy personal, más del día a día, ¿no? De decir, en este momento aquí y ahora tenemos estas opciones, vamos a utilizarlas, vamos a hacer algo positivo con ellas. ¿Hacia dónde evolucionará? Son tantísimos factores que lo pueden llevar a evolucionar. No podemos estar seguros de lo que puede pasar. Pero bueno, como esto queda grabado, sí, ¿vale? Y creo que vamos a seguir colaborando y haciendo más cosas, sí que me gustaría que... vamos a hablar de un año, porque no quiero hablarte de más. De hoy a un año. Hoy estamos aquí, agosto 2025. Mójate, ¿qué veremos de aquí dentro de un año que no hayamos visto hoy? Pues OpenIA sí, va a sacar un nuevo dispositivo disruptivo, Salman tiene ahí en mente, que supuestamente va a ser el que los smartphones los eche a un lado y que va a ser el que nos va a cambiar la vida. No sé si va a ser unas gafas o algo que nos salga así de la palma de la mano y que nos va a permitir esa interface, esa integración entre nosotros y el modelo, en este caso ChatGPT, que utilice sus diferentes herramientas, nos permite interactuar de manera muchísimo más rápida y muchísimo más integrada, ¿vale? El futuro inmediato mueve a eso, la integración. Ahora interactuamos con las IAs, estamos siempre con el concepto de IA de fondo, aunque ya dije que no me gusta especialmente, pero bueno, podemos utilizarlo. Ahora la interactuación, la forma de interactuar con ella o con ellas es mediante o bien una tablet, o bien un teléfono, o bien el ordenador. Esto va a ser lo que, sí, de aquí a un año posiblemente empiecen a haber ya dispositivos que en ese sentido sean disruptivos, que nos permitan integrarnos más con la IA. En el libro de la seguridad que te comenté, hablaba de que estamos en la quinta etapa de evolución, que implica que nos vamos a integrar con la nube, con la inteligencia artificial. No ya a nivel que estamos integrados, que es cogiendo nuestro teléfono, hablándolo y demás, sino en tiempo real. O sea, con implantes cerebrales, que nuestra cabeza sea capaz de pensar mitad nosotros, mitad fuera, tal. Lo que hacemos ahora básicamente, pero todo mucho más fluido. Yo ahora también pienso fuera de mi cabeza. Yo ahora estoy calculando la declaración de la renta y sé que hay que hacer tal operación, pero no la hago aquí. La hago en la calculadora y luego de la calculadora la paso aquí, ¿no? Pues eso integrado todo en nuestro cerebro. Es lo que dicen. Y eso ya no lo veo. Lo que sí que veo es el dispositivo
que posiblemente OpenAI saque en breve. Ojalá, será algo divertido. ¿Tú te pondrías un chip? Pues, ¿por qué no? No lo sé. Con las suficientes garantías habría que verlo cómo y de qué manera. No te digo que sí de manera absoluta, tampoco que no de manera absoluta. Habría que ver cuándo y de qué forma. No tengo... Sí. Otro tema hablando del chip ahora, porque va un poco unido al tema de la paranoia que hay ahora con el control, ¿no? Que nos tienen controlados, que la IA va a controlar todo, que vamos a perder nuestra libertad, ¿no? Que hablan de evolución contra libertad. Ahora es otro melón, la libertad, ¿eh? Baruch Spinoza definía la libertad como aquella piedra que arrojas y cuando cae en la cuesta va dando botes y golpeando por los diferentes guijarros y diciendo soy libre, soy libre. Y la piedra piensa que es libre, no la has arrojado tú, ¿no? Pues ¿qué es la libertad? Otra cosa que habría que definir. Sí, yo soy el primero que tampoco estoy muy cómodo si sienten que continuamente nos están invadiendo nuestra privacidad con cámaras y vigilando. Pero por otra parte el planteamiento es que ese es el precio de la seguridad importante que tenemos últimamente. Mejorable, como todo. ¿Que la IA nos va a vigilar de manera automática y nos va a controlar? Sí, posiblemente. Pero lo que comento, que puede ser un precio a pagar por tener luego ese otro nivel de seguridad y de acceso a otro tipo de información que necesitas. ¿Es un peaje demasiado elevado? Pues es un debate ético y un debate que cabría profundizar. Pero en todo caso, tema de fondo, ¿eh? Son solo tecnologías. No pensemos nunca en la IA como una señora omnisciente, como el nuevo dios o la nueva diosa que nos puede... No, es una tecnología que señores como yo, en su despacho, en su trabajo, en su oficina, programan, organizan, parametrizan para que funcione de determinada manera. No hay más. Y el día que señores como yo y muchos otros decidamos hacerlo de otra manera o nos indiquen señores como tú y muchos otros que hay que hacerlo de otra manera, será de otra manera. O sea, la IA nos va a gobernar, nos vamos a gobernar nosotros mismos, con nuevos mecanismos, los mecanismos de la tecnología que nos permite utilizar, pero al final somos nosotros. No sirve desvincularnos y decir, no, esto es responsabilidad de la IA. ¿Qué narices? La IA eres tú. Tú estás haciendo estas cosas. Cuando anuncio que viene un invitado, pues suelo preguntar a la comunidad que haga alguna pregunta, ¿no? Siempre surge la pregunta muy habitual de si seremos sustituidos, por ejemplo, en el ámbito del profesorado. ¿Dejará de haber profesores? Porque la IA, vas a llegar, te van a poner allí o un avatar o una imagen y no va a hacer falta el profesor. ¿Eso llegará? Mira, yo recuerdo en octavo de GB que el profesor una vez propuso un debate sobre si había que abolir los libros. Y yo levanté la mano y dije, sí, pues tienes que defenderlo. Y se me ocurrió defenderlo en base a vídeos, ¿eh? Porque entonces, en octavo de GB creo que era el 85, pues ya empezaban los vídeos VHS y demás. Y además me puso sobresaliente aquel profesor, porque es así, ¿no? Defendí que en base a vídeos divulgativos se podía perfectamente prescindir de los libros. Y eso, bueno, ¿fue visionario? Pues tampoco. Es que eso es lo que tenemos hoy en día en YouTube. Y no ya en YouTube, sino que las universidades, en gran medida, se apoyan y se basan también en vídeos. ¿Las clases presenciales son importantes? También, en las cuales tú puedes interactuar. Pero si es una clase presencial en la cual no interactúas y el profesor no permite decir nada al alumno, o el profesor solamente ve la pizarra y no es capaz de leer el ambiente, que ese es un buen profesor, el cual es capaz de estar enfrente del alumno y por su gesto, por su forma de moverse, sabe si ha entendido o no ha entendido y modula su clase. Si no tenemos ese tipo de clases presenciales, es mucho mejor un vídeo. Pues tú imagínate un vídeo interactivo, en el cual la IA te está observando con la cámara. Eso es tecnología que ya existe. Y la IA sea capaz de decir, ahí va, que se levanta al baño, paro. No te preocupes, Pepe, ahora cuando regreses continuamos. O que es capaz, porque la IA ya es capaz de detectar gestos y detectar expresiones y emociones, que no te estás enterando de nada, que te está explicando algo que no te estás enterando de nada. Y la IA, de manera interactiva, te dice, te estás enterando, te lo repito, de una forma, de otra forma, de otra forma. ¿Va a sustituir la IA a los profesores humanos? No. ¿Va a ayudar mucho la IA a que la formación sea mucho más fluida, más potenciada y mejor? Sí. ¿Cada vez va a ser más fácil acceder al conocimiento? También.
Esas son conversaciones que también tengo con gente. Yo es que de joven no estudié porque mis padres tal. Que me da igual, que yo ahora tengo 53 tacos y estoy con la tesis y seguiré estudiando. O sea, porque antes sí que era complicado acceder al conocimiento, a la información, a los estudios. Hoy en día no. O sea, dime que no quieres hacerlo porque quieres vivir más cómodo y más tranquilo, pues muy bien. Pero no me digas que es que no tuviste esa oportunidad y te da lástima. Puedes empezar ya. La guía te va a ayudar. Tienes esas herramientas. Es barato, es accesible. Puedes perfectamente hacerlo. En resumen, es una ventaja. Sí, una cosa de las que decimos también aquí normalmente es que lo que ha hecho es democratizar la información. Correctísimo. Abrir la información a todo el mundo. Correctísimo. Y ahora más ya, con la nueva herramienta que ha sacado Google, por ejemplo, de Google Translator, que puedes estar hablando y a la vez traduciendo simultáneamente, ya es que nos ha roto la última barrera creo que teníamos para el conocimiento, que eran los idiomas. Sí. O sea, un poco, no ya de esta conversación que estamos teniendo, sino de otras conversaciones análogas que he visto en tu canal. ¿Hay desventajas con la IA? ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay ventajas? Claro que sí que hay. Está claro. ¿Que estas las tenemos que pulir y estas aumentarlas? Correcto. Pero, a ver, tengamos esa perspectiva, que hay muchos más inconvenientes que desventajas. Y las desventajas, ¿cómo las atajamos? Lo que comentaba antes del paper. No me sirve decir, no, es que hay sesgos, no sé qué. A ver, ¿qué sesgos, de qué manera y cómo podemos atajarlos? O sea, no juguemos a romper el castillo de naipes. Juguemos a intentar solucionar esos problemas y hacer que el castillo de naipes sea un castillo sólido, sea cada vez más estable, que nos beneficiamos todos. Es de lo que se trata en definitiva. Otra pregunta que me han hecho también en el canal es, vamos a suponer que la IA llega ya a un momento de conocimiento incluso superior al que tiene ahora, ¿no? Que te dirían, sabe todo. Es, no Dios, pero bueno, casi. ¿Qué pregunta no te atreverías a preguntarle si supieses que tiene todas las respuestas? Y es que sabe todo y tiene todas las respuestas. Lo que pasa es que tiene respuestas que a ti te pueden valer o no te pueden valer. Puedes pedirle sobre el sentido de la vida, o sea, y te va a contestar perfectamente sobre lo que considera que es el sentido de la vida. Te vale a ti. Es que las respuestas y las preguntas no son unívocas, son respuestas y preguntas en cuanto a ti. Vuelvo a lo que te decía antes, el ejemplo inicial del vaso, de cómo a ti, en tu conciencia y en tu interior, eso te repercute y te ayuda o no te ayuda. Hay preguntas que puedes hacerles a una ella muy concretas. ¿Cómo soluciono este problema matemático? Te lo va a decir perfectamente. Ahora bien, si le preguntas cómo hago una tortilla de patata, ¿ves? Ya ahí empezamos a complicarlo. ¿Te gusta con cebolla o sin cebolla? ¿Te gusta con el huevo cuajado o no te gusta con el huevo cuajado? La IA te va a dar una receta y es una respuesta perfectamente válida. Y te va a explicar cómo hacer una tortilla de patata. Es tu tortilla de patata. ¿Y si llegas a saber cuándo vas a morir, se lo preguntarías? Pues es que posiblemente pudiera inducir esa muerte la IA en plan puñetero. No tengo especial interés en saberlo, pero sí podría preguntárselo. Hay novelas de ciencia ficción súper chulas al respecto, de que al final el destino... Mira, eso decía Jung, creo que decía, cuando hasta que lo inconsciente se hace consciente le llamamos destino. Eso es un poco lo que venía a decir la frase de Jung, ¿no? Todo aquello que nos veamos realmente a conocer, a entender, a darle un significado, a ser conscientes de ello, a ese inconsciente le llamamos destino, esa intuición, ese halo maravilloso, esa magia, ¿no? Pues es sencillamente que no somos conscientes de Dios, no sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces, si la IA nos ayuda a esos temas tan... de magia, de cosas que no conocemos, a hacer conscientes de ellos y a explicarlo, pues nos pondrá nuestro destino delante, dejará de ser nuestro destino y nos dará unas respuestas realmente que pueden ser conmovedoras o muy importantes o nucleares para nosotros, ¿no? Ese tipo de preguntas tal vez para la IA sean complejas. Pues sí, se me ocurriría alguna. De vez en cuando tengo conversaciones con ChatGPT en ese estilo, más que nada porque te da pistas, te hace pensar, a veces dice tonterías o no tan tonterías, siempre pueden ser enriquecedoras. Pero, a ver, igual me estoy enrollando, pero creo que es importante. ChatGPT muchas veces es como si tú coges este libro, el de informática, el mundo de conocimiento de representación, y abres así y empiezas a leer por esta página. Y de repente, por serendipia, te encuentras con un apartado. Mira, muchos psicólogos parecen aceptar la noción de que la conciencia humana está profundamente ligada al lenguaje humano. Anda. Y he abierto así de serendipia y me encontré esa frase. Y tirando de esa frase,
Digo, anda, la consciencia ligada al lenguaje humano. Y tiene que ver con el idioma que hablo. Si hablo español es diferente al alemán, por ejemplo, que es un idioma con otra fonética, otra semántica. ¿Ves? Pues es lo que hacemos muchas veces con ChatGPT. Lo que pasa es que no somos conscientes, pero es el mismo concepto. Ahí es un saco de información que yo abro por una página y me suelta algo. Y eso puede ser muy inspirador para mí, pero está en mí al final. Soy el que yo lo percibo y el que yo lo interpreto y el que yo hago lo que tengo que hacer. Lo que tengo delante es una pantalla TFT con una matriz de puntos que lanza lucecitas y esas lucecitas inciden sobre mi córnea y al final yo lo que veo es un baile de texto que solo cobra sentido en mí. No hay más sentido en la máquina. Es simplemente un mecanismo computacional. Sí, lo que pasa que yo ahora pienso, ¿no?, que si ya que una persona te diga tienes mala cara, te condiciona, tú imagínate que una IA te dice vas a morir con 78 años. El condicionante que te puede poner para tu vida, ¿no? Que también puede ser un poco peligroso que tenga tanto conocimiento. Y se puede equivocar, porque el conocimiento lo saca de temas médicos. Es como... Ahora voy a contar un chiste, que bajaban 2 médicos en un ascensor y... No, 2 pacientes. Y le decía uno al otro, oye, ¿tú qué tal vas de lo tuyo? Y dice, pues mira, el médico me ha dicho que me quedaban 2 meses de vida, pero como no le he dicho que yo no tenía suficiente dinero ahora para pagarle, me ha dado 2 meses de vida más. Entonces, pues sí, ¿no? Los diagnósticos médicos a veces fluctúan mucho y te puedes equivocar, ¿no? Valga el chascarrillo. Hace poco, recientemente, estoy hablando con un conocido que tras un montón de pruebas médicas, que se tenía metástasis, tenía cáncer, que se habían equivocado. Le habían dado quimio y de todo y que se había equivocado. Un diagnóstico médico. ¿Acaso te crees que la IA no se puede equivocar? Sí que es cierto que igual tú en el sentido general, lo digo, no sabes de qué va la IA y oyes un diagnóstico de ella y te da un patatús. Claro, los diagnósticos los carga el diablo, hay que tener mucho cuidado en temas médicos. No todo el mundo es capaz de tener sentido crítico para afrontar ciertas historias, ¿no? Entonces sí, si la IA te da cierta información y tú, pero eres tú, cuidado, la procesas de determinada manera, pues puede ser catastrófico. En el libro de la historia de la informática te basas, bueno, aparte de que cuentas mucho tema técnico, también hablas de historias humanas. Ajá. Cuéntanos alguna historia como anécdota aquí para... Además hay una que a ti te va a gustar, porque tú me has comentado en alguna ocasión que tenías un Commodore 64 de chaval, ¿verdad? Sí, no cierto. sé si la audiencia sabe lo que es un Commodore 64. Por los que son mayores y los que son jóvenes. Bueno, pues hay una historia muy humana, muy bonita, que yo cuento mucho. Me gusta mucho ir a los institutos, a los de FP y demás, a darle charlas a los chavales un poco motivacionales. Estoy metido también en historias de retrocomputación, de videojuegos antiguos y demás, que es la forma un poco de entrenar a los chavales a hacer un poco proselitismo, ¿no? Esas edades que tienes 14, 15 años y no sabes qué hacer con tu vida y dónde vas a hacer, pues que te venga un señor ya con el pelo de rizo fino, que digo yo, y que te cuente alguna historia que en un momento dado te puede llamar la atención y te puede un poco guiar. Me gusta, me resulta muy gratificante, ¿no? Vale, Commodore 64. Commodore es una empresa fundada por Jack Tramiel. Jack Tramiel nació, creo que fue en el 27, en Polonia. Judío. Su nombre original no es Jack Tramiel, sino nombre de origen judío. Bueno, pues nació en el 27, he comentado, más o menos. ¿Qué pasó en el año 1940 en Polonia? Que entraron las tropas o los nazis famosos, entraron ahí a saco. Bueno, pues judío polaco acabó en Auschwitz, tal cual, él y toda su familia. Resistió durante todo estuvo ahí confinado en Auschwitz y pasó lo que tuvo que pasar. Cuando terminó la guerra, fue liberado el campo de Auschwitz por las tropas americanas. Tuvo suerte, porque si hubiera estado en Treblinka en algún otro campo, igual lo hubieran liberado los rusos, ya saber, ¿no? Pero en ese momento las tropas americanas, y estos son datos históricos, le ofrecieron, como a muchos otros de su generación, porque él tenía 17 años y había pasado los últimos 3-4 años en el campo de concentración, alistarse en el ejército de Estados Unidos, darle la nacionalidad y dar una formación básica para ganarse la vida. Bueno, pues él aprendió en su paso por el ejército a reparar máquinas de escribir y máquinas hablo de los años 40, años 50, máquinas de oficina, ¿no?
fue a Estados Unidos, Nueva York, se cogió un taxi, empezó a trabajar de taxista y en un momento dado pasó por enfrente de una tienda de reparación de máquinas de escribir que se vendía, la adquirió. Empezó a hacer negocios y al final fundó la Commodore. Y fue el baluarte de crear el famoso Commodore 64. Yo cada vez que lo veo ahí en mi colección de retrocomputadoras de 64, pienso en la historia de Jacques Tramiel. Pienso en la historia de un chaval de 14 años en el campo de Auschwitz que ha visto cómo el mismísimo doctor Mengele se cargaba a su padre, que ese es otro dato histórico, y que el tío, ¿qué pasaría por su cabeza? Lo mal que tuvo que pasarlo, porque por mal que lo pase un chaval con 15 años con sus problemas, con sus historias, mejor que en Auschwitz va a estar seguro. Y sin embargo, salió adelante con su carácter, porque Jacques Tramiel tenía un carácter fuerte, la historia de Commodore es para estudiarla, y fundó la Commodore y creó un ítem y un auténtico, el ordenador microcomputadora personal de los 80, 4 millones de unidades vendidas, más vendida, que nos adentró en la informática a muchos, como tú, por ejemplo, que no acabaste informático, acabaste por la carrera de Derecho, pero bueno, podría haber sido, otros terminaron en la informática por ello. Pues eso, una historia humana detrás de algo, un ítem tan sencillo como un Commodore 64. Me acuerdo del ruido cuando metías el cartucho y lo que le costaba cargar. Al casete. Al casete. La casete, eso es. Y cuando terminaba, y a veces pum, se desconectaba y otra vez. Pues eso, los nostálgicos, seguimos teniéndolos en el salón de nuestra casa, nuestra pequeña colección. Y mira, ahí enlazo con un último ítem. La retrocomputación es muy bonita porque a los ingenieros nos hace también tener esa perspectiva necesaria. En aquel momento tú podías conocer hasta el más íntimo chip de tu placa base, lo que hacía, cómo lo hacía y cómo programarlo. Y era algo maravilloso llegar hasta ese punto de conocer la tecnología. Es un poco como los coches antiguos de motor de carburador, ¿no? Que la mecánica la puedes manejar. Hoy en día no. Yo que trabajo en sistemas se me escapa. Más o menos sé cómo van los temas, pero hay muchas cosas que están en la nube, están por ahí, que no sabes muy bien la tecnología por dónde va. En aquella época sí. Los sistemas informáticos, las microcomputadoras, te permitían tener un control magnífico y tienen esa parte de nostalgia y esa parte de conocimiento real y de saber lo que estás haciendo. Saber que eso es una computadora que computa, que es importante no perder, ¿no? Ese es el valor también de la retrocomputación. Claro, porque Commodore 64 eran 64K. Sí, tenía luego también una ROM de 16K. 64K se publicitaba de esa manera. Claro, porque para que se haga la gente una idea, ahora un ordenador de estos, ¿cuántas K? 16 gigas para arriba, o sea, 1024K es un mega, luego viene el giga 1024 megas. Fíjate, ¿tú te acuerdas del coche fantástico de principios de los 80, Kit? Pues yo recuerdo, ya entonces empezaba yo a meter un poquito en la informática, a leer revistas, hablaba del año 81, cuidado, 81, 82. Sí, cuando el naranjito creo que fue aquello, la época del Mundial. Bueno, pues Kit, el coche fantástico que hablaba, nuestros coches hablan. Hoy hemos venido hasta aquí con el coche hablándonos constantemente sobre diferentes alertas, ¿no? Tenía 2 megas de memoria. 2 megas de memoria. Yo recuerdo cuando escuché, eso era el fin del mundo. Los guionistas, convenientemente asesorados, calculaban que una máquina con 2 megas de memoria, aquella era algo totalmente espectacular y con eso ya se podía hacer absolutamente de todo. Bueno, 2 megas de memoria hoy te ocupa la imagen de fondo de tu teléfono, son 2 megas más, posiblemente, el fondo ese de pantalla. Increíble. Para terminar, ya vamos a ir, para terminar hoy, tenemos un montón de temas que no hemos hablado, que hemos comentado antes tu afición por el tema de, sobre todo, la música electrónica, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo te está ayudando la nueva tecnología a poder desarrollar esa afición. Sí, lo comentamos un poco al principio de la conversación. Sí. A ver, la música, y sí, en vídeo, y cuentan con mi apoyo incondicional y mi admiración a aquellos que son capaces de tener esa capacidad física, táctil, de interactuar con un instrumento y hacer que el instrumento suene como ellos quieren que suene, que su cerebro, a través de sus manos o de su cuerpo, es capaz de interactuar con el instrumento y hacer que funcione. Bueno, pues mi capacidad motriz es más limitada. Mi cerebro quiere hacer una cosa y mis dedos lo justo que llegan para teclear. Entonces, ahora mismo la tecnología es tan fácil como generando un prompt que se llama una instrucción clara de qué tipo de pieza musical quieres hacer, prácticamente la IA te la genera.
y a partir de ahí tú puedes editarla y matizarla. Pero el proceso de creación es infinitamente más ágil, es al final más productivo que lo que venía siendo hasta ahora, que era un auténtico... toda la evolución desde los años 80, los primeros estudios de grabación, los años 90, a la última generación, lo que estamos viendo ahora mismo en tu casita con un ordenador muy limitado puedes hacer cosas muy aparentes y que te resultan muy gratas. ¿Al nivel que tienen los estudios de grabación y los músicos profesionales? No, pero yo es que no quiero tener ese nivel. Quiero divertirme, pasármelo bien, hacer cosas que nos puedan gustar y bueno, pues de eso se trata. Y eso también lo permite la IA, ¿eh? Cine. También te comentaba que estoy con un grupo de tremendos compañeros magníficos, que saludo si me ve alguno. Estamos haciendo películas a nivel muy alto si tenemos en cuenta los medios con los que contamos, ¿eh? A veces hacemos comparaciones del presupuesto que tienen las películas de Hollywood al que tenemos nosotros. Pues 40.000 veces más presupuesto la película de Hollywood. Y no es 40.000 veces mejor que las nuestras. Y esas herramientas de IA que podemos utilizar y de edición de vídeo que estamos utilizando nos ayudan mucho a democratizar eso que estamos hablando, ¿vale? El hecho generativo, el hecho productivo, el hecho de que tú crees algo, pues eso nos permite la IA también. Bueno, pues si nos permite la IA y si tú nos permites, porque otro tema sería, ya hablaríamos de copyright y tal, eso sería para otro capítulo. Sí. Utilizaremos alguna parte de será la divertido, creación será y divertido. la introduciremos Nos reiremos con ello, podcast. sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos. Como veis, con Javier podemos hablar horas y horas y seguiremos hablando del tema. Agradecerte que hayas venido a nuestra casa, a nuestro podcast. Y eso, pues contaremos contigo para nuevas entrevistas. Muchas gracias, Javier. Y seguimos trabajando para traeros buenos invitados y seguir con el canal. Gracias.